Un nuevo programa de Las Provincias También Existen. Una vez más, lo hacemos desde el jardín de mi casa, porque con el tema de la cuarentena no estamos utilizando nuestro estudio habitual. Esperemos que con las medidas que se están tomando para aliviar un poco el tema de la cuarentena, el próximo programa podamos hacerlo ya desde nuestros estudios. Hoy se incorpora a nuestro equipo como columnista la licenciada en Psicología Patricia Gelbar, con quien nos va a ayudar a interpretar esto que parece ser una persecución de los mayores adultos. Partimos de la base de una resolución del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el cual establecía disposiciones que había que pedir permiso para salir. Los mayores de 70 años tenían que pedir permiso para salir a la calle, con digamos un permiso que duraba únicamente 24 horas. En esa oportunidad, a raíz de ello, el día 28 cursé a mis amigos, incluso a algunas autoridades, un correo en el cual les hacía notar que esperaba que el gobierno de Corrientes no tomara una actitud similar, porque resultó que el único apoyo público que hubo a la medida que tomó Rodríguez Larreta fue el del presidente de la República. Nada más ni nada menos que el presidente de la República. Ahora les voy a leer una parte de lo que circulé en aquel entonces, digamos, el día 18 de este mes. Con esto vamos a dar pie a nuestro comentario con Patricia sobre que esto que parece un problema de salud mental, que no lo es. Decía yo el día 18, espero no se le ocurra al gobierno de Corrientes adoptar la medida de Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a mayores de 70 años. Felizmente no se tomó ninguna medida por parte del gobierno de la provincia. Esta resolución de Rodríguez Larreta hacía obligatorio el pedir permiso para salir a la calle o pedir asistencia para trámites y lo consideraba yo una medida fascista y anticonstitucional que convierte en arresto domiciliario a los más de 70 años, me incluyo. Yo tengo 87 y lo digo con orgullo. Tengo 87 y ustedes me ven. Tal vez alguno pensará que divago, pero no divago. Estoy perfectamente consciente de lo que digo. Los permisos eran por 24 horas. Ofrecer asistencia a quien lo pida es una cosa, pero que no sea obligatorio para todos. Yo reconocía en este correo de que si alguien necesitaba asistencia para hacer cualquier gestión o para salir a dar una vuelta a la manzana de su casa, pudiera pedir asistencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero no convertir eso en obligatorio, porque decía también que da lugar esto a confeccionar, llevar una planilla en la cual Juan pide permiso para ir a visitar a Pedro, da lugar a confeccionar un registro de los movimientos de muchos intelectuales y políticos de más de 70 años, que los hay y muchos. ¿Y cuántos legisladores o funcionarios también más de 70 años? Ellos también deben registrarse, tienen privilegios. El ministro de Salud Pública de la Nación, Ginés, pasa los 70 años, es decir, que él tendría que haber pedido de haberse mantenido esta resolución. En estos momentos resaltaba, y todavía es así, no hay parlamento. La legislatura de Corrientes está funcionando a medias. No hay parlamento, no hay juzgados, solo como feria, lo que también limita la libertad. También, digamos, el Colegio de Abogados y algunos abogados están pidiendo que se amplíe la posibilidad, que se ponga en marcha
la justicia en Corrientes, no solamente como feria. Tenemos por otro lado, hay otra cuestión que es muy importante resaltar. La ministra del Interior anunció que escuchan las conversaciones y mensajes para conocer el estado de ánimo de la población. Eso se llama espionaje. Lamentablemente en el Chaco también el gobernador Capitanich quiere conocer cuál es el estado de ánimo de la población, tomando razón de lo que se dice por las redes sociales, por los celulares y demás. Todo eso es inconstitucional. El juez que intervino en el tema de la ciudad de Buenos Aires dice lo siguiente: la medida, más allá de sus buenas intenciones, por cierto, lo que se descarta, importa una discriminación en razón de edad que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra destinada, al imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población. Felizmente, esto ha sido derogado y con un incidente que se produjo en la ciudad de Buenos Aires con una señora a la que vamos a identificar como Sara, que era su nombre, que resolvió llevar su perezosa digamos, a Palermo para tomar sol, 83 años. Tuvo un gran escándalo, se la quiso llevar la policía, no la dejaron, una vez que ella consintió irse de vuelta a su casa, no la dejaban entrar hasta esperar un fallo judicial que felizmente no produjo ninguna circunstancia. Es decir, que se pretendió enjuiciarla a esta señora de 83 años por querer ir a tomar sol en Palermo cuando no había nadie, ni cerca ni lejos de ella. Ella no tiene coronavirus, no tenía a quién contagiar, ni que nadie la contagie. Todo eso, ese atropello, felizmente no tuvo eco judicial. Bien, Patricia, ¿cómo ves vos desde el punto de vista de la psicología y de la salud mental este tema de que se haya pretendido hacer una distinción con los llamados adultos mayores de 70 años para arriba? Bueno, es muy preocupante, doctor, porque claramente las situaciones de encierro son graves para cualquier persona. Mucho más para aquellas personas que no han tenido ninguna situación desde sí mismos que amerite una situación de encierro. Este sería el caso de los adultos mayores en este momento. Claramente, como usted dice, la situación de la pandemia, vamos a llamar así, que es el nombre que se le da públicamente, está dando lugar a excesos, a grandes excesos que van avanzando sobre las libertades personales, garantizadas por la Constitución, por otro lado, como usted bien lo puntualizó. Generan las situaciones de encierro severas secuelas y severas consecuencias en las personas, más aún en los adultos mayores, que son los más interesados en, por supuesto, no contagiarse en esta situación. O sea, las personas, como usted puntualiza, que necesitan asistencia, pues que se facilite la forma de que la tengan. Pero aquellas personas que tengan autonomía, que tengan lucidez, que son la gran mayoría, que están conscientes del cuidado que tienen que tener, no tienen por qué estar siendo detenidos en sus propias casas. Creo que es la primera vez en la historia de la humanidad donde las personas sanas debemos estar acuarteladas en nuestras casas por orden superior, digamos, ¿no? Esto, la verdad es que son medidas claramente reñidas con los principios constitucionales y también con las libertades individuales, con el sostenimiento de las libertades individuales. Por lo tanto, yo considero que es inadmisible que los adultos mayores tengan que ser obligados, como se plantea en la ciudad de Buenos Aires por medio de Rodríguez Larreta, que tengan que informar
a dónde salir, qué van a hacer, si van a salir. Eso es un atropello y por supuesto que los lesiona gravemente porque los afecta psicológicamente también. Voy a dar lectura a un correo de una señora integrante del Rotary Club Corrientes Sur que pone las cosas en su lugar y dice lo siguiente, voy a leer todo textualmente. De golpe me transformaron en una persona anciana. De golpe comenzaron a tratarme como si fuera una persona limitada a la que hay que ayudar porque sola no puede o no sabe hacer. De golpe el mundo se debate si dejamos encerrado o no, si valemos la pena vivos o no. Se refiere a los mayores adultos. Pero ¿qué les pasa? ¿Quién construyó este mundo que ahora viven? Déjennos cuidarnos solos. Nosotros, los que hasta hace media hora dirigíamos fábricas, organizaciones, instituciones o éramos profesionales independientes, no perdimos ni la razón ni el juicio. No nos cuiden de manera incorrecta. Consulte con nosotros qué hacer. Tenemos sabiduría, experiencia, sentido común y menos miedo que ustedes, los más jóvenes. De la misma manera que un puber de 13 años no se equipara a un joven de 25 y ambos están en diferentes etapas de la adolescencia, una persona de 65 no se equipara a una de 90, siendo ambas personas mayores en edad. No se equivoquen, a nuestra edad tenemos mucho para enseñar y ustedes mucho que aprender. Ser mayor no es una plaga, es un derecho al que ustedes, los jóvenes y dirigentes, no querrán renunciar. No nos pidan a nosotros que renunciemos. Está bien claro lo dicho por esta señora. Merece nuestro aplauso y que el público que ve nuestro programa tome conocimiento de lo que ella dice. Y para culminar con esto, vamos a poner en pantalla los dichos del presidente de la República, nada más que el presidente, que en una entrevista que le hacen y le preguntan sobre esta situación en general. Recalco antes que presten mucha atención cuando él dice que es caro cuidar a los ancianos. Dice que basta de sentimentalismo hacia los adultos mayores, que hay que tomar alguna medida para terminar con ese gasto. ¿Será que pretende liquidarnos a los que tenemos más de 70? ¿Será que volvemos a pensar en cámaras de gases para limpiar y evitar ese costo? No hay que guiarse por lo que ocurrió con un geriátrico en Buenos Aires, donde hubo varios casos de COVID-19. Vamos a tomar dentro de unos minutos contacto con el director del geriátrico de Corrientes, el doctor Germán Breder Pocar. Señor director, ponemos en pantalla lo dicho por el presidente. No anda. No, eso se arregla. Quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener a una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación. Yo lo que quiero es una política más racional. ¿Qué sería eso? Que no haya el enojo, no se llegue al enojo para que no se produzca la creación de los Eso que dije antes, buscar una política más racional y menos emocional. Más racional y menos emocional. Nosotros esto tenemos que revisarlo. Esto es un fenómeno. Ahora, la pandemia nos expone frente a nuevas cosas. O sea, yo no sé, por ejemplo, cómo va a funcionar el e-commerce en el futuro. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar
Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. Banco, el Banco de Corrientes. Banco, el Banco de Corrientes. Hidrovía, vía libre para exportar. Vamos a pedirle a Patricia, nuestra columnista de hoy, que nos haga un análisis de lo dicho por el presidente en la parte que se pueda recordar. Adelante. Bien, he visto ese video, debo decir que lo subí a un sitio donde yo participo, me lo borraron al otro día, lo volví a subir y lo analicé justamente. Lo subí con un comentario porque los dichos del presidente me parecen gravísimos tratándose de su investidura presidencial. El presidente está, a mi juicio, errado en este punto y me preocupa muchísimo, me alarma más que me preocupa, que él dice claramente que hay que tener políticas más racionales y menos emocionales, pero no explica de qué se trata, qué sería políticas más racionales. Lo que usted dijo, esta medida extrema en otras épocas de la historia, eliminar a las personas que tienen o producen un costo excesivo sobre el sistema de salud. Costo que por el otro lado, para hoy usar ese sistema de salud han aportado durante toda su vida, porque de esto tenemos que hablar. O sea, no es que son personas que fueron subvencionadas a esta altura de la vida y ahora hay que pagar lo que nunca produjeron y aportaron. Son personas, en su gran mayoría, excepto los 3 millones y pico que se jubiló sin ningún tipo de aportes, la gran mayoría de las personas ha aportado durante su vida, durante toda su vida, para llegar a esta edad adulta y tener la cobertura necesaria y legítima, además, legítima, que le corresponde. Entonces, que el presidente de una nación diga que es muy costoso mantener con vida, esas fueron sus palabras, a adultos mayores por la aparatología, es gravísimo. Además, tiene directa relación con los dichos de, por ejemplo, Christine Lagarde, unos meses antes de que se desencadene esta
pandemia, donde ella decía que los adultos mayores producían un peso demasiado grande sobre la economía y que había que resolver eso ya. Entonces, debemos analizar más allá de lo que nos informan los medios de comunicación, que muchas veces tienen tendencias específicas, y buscar análisis científicos, buscar otras fuentes y poder armar rompecabezas de información para tener una idea un poco más ampliada de la situación. Entonces, en el mundo hoy se está tratando de instalar esto de que los adultos mayores son una carga y un peso para la economía. ¿De qué modo lo instalan? De este modo, desde referentes, en este caso el presidente de nuestra República, que es gravísimo, Christine Lagarde, expresidente del Fondo Monetario Internacional, otros referentes que también lo han mencionado y que hacen el mismo efecto del virus. Infectan las conciencias, las mentes y generan emocionalidad negativa hacia otras personas, en este caso adultos mayores. Fíjese que ahora a esta señora Sara específicamente, los vecinos la denunciaron por salir y después no le permitían entrar. Hoy se instaló que los vecinos deben denunciar a sus vecinos. Esto es propio de un régimen fascista, dictatorial y autoritario absolutamente. Sí, sobre todo también que no están funcionando todos los, las instituciones de la República. Hay una discusión en estos momentos si el Senado de la Nación o la Cámara de Diputados de la Nación pueden sesionar en forma virtual, es decir, cada uno desde su casa en una conferencia vía las computadoras. Ahora, la vicepresidenta, bueno, es una confusión que nos hacemos todos, presidenta, vicepresidenta. La vicepresidenta le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida sobre el tema de las sesiones virtuales. Olvidó, siendo abogada, como dice, de que la Corte Suprema no resuelve sobre casos abstractos, sino sobre casos ya que están especificados en la Constitución. No puede uno decir qué puede pasar, pedirle a la Corte que me diga qué puede pasar si yo lo demando a Pedro o a Diego por este tema, y que la Corte me diga sí, es válido que usted lo pueda demandar. La Corte no habla sobre temas abstractos. Y así lo dijo el Procurador General de la Corte. Ahora se espera el fallo que parece que va a ser acorde con lo manifestado por el Procurador General. Entonces, ¿cómo reacciona este gobierno que parece que se está inclinando hacia una situación que no queremos, de menospreciar a la República? ¿Cómo reacciona? Parecería que va a reaccionar el Senado promoviendo ampliar. Al momento son 5 jueces, en los cuales 3 parece que ya tienen opinión formada en contra de las sesiones virtuales, sosteniendo que cada Cámara tiene su propio reglamento y no puede además el Poder Judicial, inmiscuirse y cambiarle el reglamento a la Cámara de Senadores y la de Diputados. Yo he sido 2 veces diputado y es así. El reglamento interno de la Cámara establece cómo se desarrolla una sesión o cómo actúan las partes o las comisiones. Crea comisiones o anula comisiones, pero lo tiene que hacer el propio Poder Legislativo. Ahora bien, se dice entonces que si son 5 y hay 3 que no adhieren a la teoría de Cristina, entonces se van a ampliar, se designan 2 o 3 miembros más de la Corte, el de 5 se la lleva a 7 o a 8, y entonces con eso se rompe la paridad, se rompe la mayoría que está en estos momentos en el Senado. Con lo cual, como el kirchnerismo o el gobierno tiene mayoría en el Senado, designa por los nuevos jueces de la Corte, y entonces sí vamos ya camino al unicato. Bien, dentro de todo este
mare magnum de cosas que estamos comentando, vamos a darle a la gente, a la que nos escucha, una noticia agradable. Se empiezan a pagar este fin de semana los sueldos y las jubilaciones, teniendo en cuenta ya no el monto como venía siendo hasta ahora, sino el número de determinación del DNI. El viernes cobran los que terminan en 0 y en 1. El lunes de 2 y en 3. Los del lunes pueden operar desde de los cajeros automáticos. El martes los que terminan en 4 y 5, el miércoles 6 y 7 y el jueves 8 y 9. Quiere decir que para el próximo jueves, dentro de una semana, ya todos los agentes públicos van a percibir sus saberes. Dentro de este tema de los saberes, destaquemos algo que surgió hoy mismo, que las escuelas privadas que prestan un servicio supletorio al del Estado. ¿Por qué surgen las escuelas privadas? Surgen como consecuencia de un célebre artículo 28 de la época de la presidencia de Arturo Frondizi, que la discusión era entonces todavía era estudiante, de enseñanza laica o libre. Los que estábamos con enseñanza laica nos oponíamos a que se pudiera crear instituciones de enseñanza privada, más allá de las enseñanzas religiosas que se pueden crear, pero que el conjunto de la enseñanza tenía que ser de enseñanza laica. Y lo hacía por una experiencia que tuve en la escuela primaria junto con un primo médico ya fallecido, cuando estábamos en tercer grado, que hubo una intervención federal que impuso la enseñanza religiosa para todos. En consecuencia, se daba la religión católica apostólica romana, ¿no es cierto? Y como él y yo éramos judíos, somos judíos, él falleció, yo sigo siendo judío, nos apartábamos, salíamos del aula cuando llegaba la hora de dar religión y nos llevaban a la biblioteca para enseñanza de moral, se decía, como que no teníamos moral aquellos que no éramos católicos, como primera, pero la realidad que nos llevaban a la biblioteca y nos dejaban ahí, nadie venía ni a enseñarnos moral, ni religión, ni nada. Entonces, contra eso nos oponíamos, eso se denominaba enseñanza libre, y nosotros estábamos en la enseñanza laica que se rige desde la ley 1420 en época de las grandes inmigraciones que ocurrieron en el siglo XIX, y de la cual mis padres, uno vino de Moldavia y mi madre de Inglaterra, vinieron como inmigrantes en busca de un mundo mejor. Mezclo tal vez estos conceptos que me salen de adentro. Estoy contrario a que no exista una enseñanza laica, pública y obligatoria. Porque los colegios privados crean una diferencia y hoy están permitidos, y voy al fondo. El Estado va a cubrir el 50% de los salarios de las escuelas privadas. Pese a mi convicción laica, estoy de acuerdo, porque el Estado abandonó la enseñanza y se la dejó en manos de las escuelas privadas, de las universidades privadas, es decir, que tienen mejor acceso a la enseñanza aquellos que tienen un mayor poder económico, porque enviar un adolescente a estudiar a una universidad privada en Buenos Aires, lo que sea, es un costo enorme que no está al alcance de todos. Bien,
Vamos a otro corte, señor director. El caso de Sara Oyuela se convierte en un caso que va a tener que hacer, que hace jurisprudencia. Dice el diario Clarín: Sara Oyuela dijo: necesito aire y sol. Y un rato más pedía quedarse hasta las 15:20. Luego llegaron más agentes y lo que siguió fue que los autos sobre el Libertador circulaban a toda velocidad y Sara, con su canasto y la reposera a cuesta, indignada y enceguecida, cruzando en rojo, maldiciendo a los policías que intentaban protegerla. Pasaban los minutos y acá un tema importante. Sara quería subir a su departamento, pero la policía de la ciudad la retuvo porque debía esperar que se expidiera el Juzgado Federal número 12. ¿Quién hizo la denuncia ante el Juzgado Federal número 12 contra Sara Oyuela? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sara quería subir a su departamento porque se esperaba, que no la dejaban porque esperaban que se expidiera el Juzgado Federal 12. Que el Juzgado Federal 12 determinó no imputar ni sancionar a la mujer por desacato. Querían procesarla por desacato. Estoy indignada, dijo. No puedo creer que se haya armado tamaño revuelo. ¿Qué hice de malo? Arman semejante lío por una vieja de 83 años, bajó a tomar sol a un parque que tiene más de 30 hectáreas. ¿Qué pasaría si, así como se nos imputa a los adultos mayores un costo, un gasto del Estado, si le pasáramos a los adultos mayores una factura a todos los que están por debajo de los 70 por la atención que le brindamos cuando eran niños? ¿No era un gasto que absorbíamos nosotros para atender a los niños? Un tiempo que le dedicábamos. Entonces vamos a entrar a una disputa generacional, como ha ocurrido en un geriátrico de Córdoba, del cual nos va a hablar Patricia. Sí, yo creo que hay cuestiones que hacen al sentido común, que es el menos común de los sentidos, por otro lado, y que tenemos que analizar con criterio. Una persona que tiene que estar, en este caso como en un geriátrico, internada, va a ver resentida su salud o se va a ver beneficiado en salud de acuerdo a cómo se ha tratado, cuáles sean las actividades y qué nivel de reconocimiento, de valoración y de autonomía se le dé. Esto que sucedió con Sara es grave porque la señora legítimamente reclamaba poder tomar sol un rato más hasta las 15:20 porque dijo en su departamento no da el sol. Y aunque el sol diera, si una persona está encerrada en 30 metros cuadrados durante 30 días, eso afecta gravemente su psicología y su emocionalidad y también su físico, también su salud. Entonces, si queremos cuidar a los adultos mayores desde el Estado, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas, antes de confinarlos
a una situación de tensión domiciliaria. De falta de libertad. Por supuesto, de falta de libertad. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el Estado hubiera podido organizar todo el Estado, y me refiero a todos los funcionarios de todos los niveles, desde el presidente para abajo. Por ejemplo, si los quería cuidar realmente, si los quiere cuidar, el Estado está para organizar las cuestiones de pagos, y sin embargo sacó a todos los jubilados juntos el mismo día. Eso es claramente una cuestión de falta de cuidado, y no es cuidado mantenerlos en una prisión domiciliaria. O sea, por eso digo que hay cuestiones de criterio que tenemos que pensar, doctor. ¿Y en Córdoba qué pasó? En Córdoba, Valvanera, creo que se llama el geriátrico, el personal decidió hacer la cuarentena con las personas que estaban en el geriátrico y que viven en el geriátrico. Entonces, ellos están, por supuesto, en otro ritmo, porque tuvieron que revisar toda su rutina. Pero ¿qué pasa? Ahí no hay contagiados porque no hay abandono de persona, como sí lo ha habido en los geriátricos de Buenos Aires. Entonces, las personas que los cuidan se están ocupando de ellos, viviendo con ellos, lo cual es admirable, y por supuesto que es todo un gesto de solidaridad, de apego a su trabajo, de cariño incluso. Y entonces toda esa población en ese geriátrico, como seguramente habrá otros en el país, quizá no conviviendo todo el personal como en este geriátrico, la cuarentena con los pacientes, sino quizá con turnos programados o de otra forma. Hay muchas formas de organizar las actividades. Entonces, yo por eso no comparto estas medidas dictatoriales, autoritarias, fascistas de el arresto domiciliario que estamos teniendo los ciudadanos, que estamos sanos por otro lado. Porque acá, si nosotros tuviéramos un criterio y además si los medios económicos se utilizaran donde tienen que ir, los test tendrían que ser masivos, y el seguimiento de aquellas personas que se detecta que están con la enfermedad, aunque sean asintomáticos, podrían aislar a esas personas y no parar la economía, el país, las actividades y a las personas sanas. Esto es gravísimo a nivel psicológico, a nivel emocional y también a nivel físico. Sí, dentro de este estado de excepción que estamos viviendo, se producen, como siempre en los casos de urgencia, así como estamos viviendo, los hechos dolosos. Hubieron sobreprecios por 600 millones de pesos en adquisiciones hechas por funcionarios de este gobierno que nos rige hoy día, lo que provocó que sean separados de sus cargos 15 personas al comprobarse que los sobreprecios. Ahora, ¿termina todo con separarlos o hay que enjuiciarlos? ¿O será otro caso de corrupción que quedará en el cajón más abajo de todos, de las que tiene que tomar conocimiento la justicia? ¿Se pasaron los antecedentes a la justicia? No tenemos conocimiento sobre eso. Yo quiero señalar otro tema que me llama la atención. Aviones de pasajeros de aerolíneas argentinas fueron con el vuelo transpolar, hacen escala en Nueva Zelanda y de ahí siguen a China a buscar elementos necesarios para equipar nuestros hospitales y nuestros sanatorios. Ahora, no se sacaron los asientos, entonces la capacidad de carga disminuyó sensiblemente. Lo único que había que hacer era o utilizar aviones de carga o desmontar los asientos en esos aviones de aerolíneas para que puedan venir más carga necesaria. Ahora, así como se mandan aviones para buscar elementos en China, ¿por qué no se mandan aviones también de aerolíneas y ya con asientos a buscar a todos los argentinos que están por distintas razones turísticas o de trabajo diseminados por el mundo? ¿Por qué, por ejemplo, en España se dice que hay más de 50 médicos que están ansiando volver a nuestro país para ofrecer sus servicios en los hospitales? Pero no se los manda a buscar.
se está esperando que vengan 200 médicos cubanos. Médicos entre comillas, porque no se sabe qué clase de estudios realizaron, no se les toma un examen de reválida como piden el Colegio Médico de nuestro país, y directamente han sido, digamos, expulsados de Bolivia, de Brasil, los médicos cubanos, porque cobraban $1000 y algo de dólares, pero no los cobraban ellos, sino que se mandaba, era una fuente de ingreso directamente a Cuba, y además se temía o se comprobó que hacían trabajos de inteligencia en el país donde estaban instalados. ¿No llama un poco la atención que quien pide la presencia de médicos cubanos sea Kicillof, referente preferido de Cristina Kirchner, que tuvo a su hija en Cuba fugitiva de la justicia por más de un año con el pretexto que se estaba por curar o que estaba bajo un proceso de curación? Pero bien, vamos a dejar este tema ya y vamos a un hecho lamentable. Hubo un motín en la cárcel penitenciaria número 1. Primero, la información que se dio era que el fallecido, porque hubo un interno que falleció, lo fue por un puntazo lucha entre ellos. El ministro de Seguridad, el doctor López de Simoni, aclaró que desde hecha la autopsia ese interno falleció por una herida de bala disparada por las fuerzas policiales que fueron a reprimir el motín que se estaba armando. Felicitaciones, ministro, por decir la verdad. Eso es importante, no encubrir un hecho tan doloroso como el motín y también con la muerte de un internado. Queremos saber, la ciudadanía quiere saber cómo está el avance de la cárcel nueva que se construye de San Cayetano, porque hay que descomprimir la unidad penal número 1 que está digamos, tiene exceso de internos, y eso provoca motines y situaciones difíciles. Hay muchos que pueden solicitar ya el arresto domiciliario y que la justicia no resuelve los casos. Arresto domiciliario, habrá que tener también las pulseras electrónicas, y todo eso es una complicación, y no sé si el Estado provincial está en condiciones de proveer de pulseras electrónicas a cuánta gente, a cuántos internos. Pero si hay quienes merecen el arresto domiciliario o la excarcelación, hay que darles, hay que abocarse a eso. Y también a aquellos militares que tienen más de 70 años y que están todavía en prisión, tienen constitucionalmente el derecho de tener arresto domiciliario. Lo dice la Constitución, no lo dice un político, ni un comentarista o un director el director de este programa. Lo dice la Constitución. Pero bien, vamos a tratar de comunicarnos con el doctor Germán Brayar para hablar del estado del geriátrico de nuestra ciudad. Banco, el Banco de Corrientes. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos con el doctor Germán Brayar Pocar, que es el director del Hospital Geriátrico de Corrientes. Buen día, Germán. ¿Cómo estás viendo? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás viendo el proceso que se está viviendo en este momento en el país
desde el punto de vista de los adultos mayores, que son los que pasan por el hospital que está a tu cargo? Mirá, si la pregunta va dirigida a las medidas que se están tomando a nivel país y en la provincia, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se está haciendo. Creo que se está haciendo muy bien, a pesar de los costos que esto significa. Y también me parece muy acertado que la cuarentena se vaya administrando, que no se la levante de un día para otro. Con respecto a los adultos mayores, no digo nada nuevo al decir que representa el 80% de los pacientes que requieren de internación, y más aún de internación en terapia intensiva, porque por algún motivo que no se conoce desde el punto de vista científico, tienen más riesgo de enfermarse y con más severidad que la gente más joven. Lo mismo, y esto dicho al paso, por algún motivo, 2/3 de las muertes es en hombres. Así que pero no se sabe por qué los hombres mueren más que las mujeres. Como decía, los adultos mayores, particularmente a partir de los 65 años, pero muy especialmente a partir de los 70 años, tengan o no patología intercurrente, tengan o no patologías previas, tienen muy incrementado el riesgo de contagio, y más aún si existen estas patologías intercurrentes. Por lo tanto, todas las medidas que se puedan tomar para preservar este grupo etario del contagio me parecen muy bien. Afortunadamente la Argentina está hasta el momento evitando o aplanando adecuadamente la curva de contagios, evitando un pico tan temido, porque ese pico es el que haría colapsar por el número de casos el sistema de salud. Mientras esto siga así, creo que no vamos a tener mayores sobresaltos. Mientras tanto, le ha dado un tiempo precioso tanto a la nación como a la provincia. En la provincia conozco bien cómo están las cosas, para prepararnos. No ha pasado lo peor, yo creo que no ha pasado todavía lo peor, porque estamos entrando en el invierno, días de frío. Nosotros en el hospital habitualmente en invierno tenemos muchísimos casos respiratorios entre nuestra población, la población que consulta con nosotros, los adultos mayores. Así que creemos que este año no va a ser la excepción, con el agravante que muchos pacientes que habitualmente no van a la consulta cuando el cuadro es leve, creo que este año sí lo van a hacer, alarmados por lo que estamos viviendo. Y por otra parte, cada vez que venga un paciente con un cuadro respiratorio, nos va a obligar a pensar en el corona y nos va a obligar a tener que descartarlos. Así ahora, le van a hacer un estudio, digamos, a los que ingresan al hospital para saber si están infectados o no con el coronavirus. Mirá, hay protocolos, hay lo que se llama el triage o cribado, que es, porque vos no podés derivar a todos los pacientes que vengan por un problema respiratorio, porque puede ser, por ejemplo, una neumonía aspirativa, puede ser una gripe común y vulgar. Entonces hay protocolos con lo cual uno va haciendo el cribado, va haciendo la selección del paciente para saber qué paciente es desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del interrogatorio, qué paciente es de riesgo y qué paciente no. De tal manera que ya los estudios más específicos se le hace a aquellos que, de acuerdo al protocolo, representan de mayor riesgo. Y más aún aquellos que hubiera que derivar. Así que este protocolo empieza por un simple interrogatorio que se le hace a las personas, las personas que lo traen, como puede ser la ambulancia que lo trae o los familiares que lo traen, o al mismo paciente, si está en condiciones de responder una serie de preguntas respecto a contactos, signos y síntomas de la enfermedad, antecedentes epidemiológicos. Son preguntas, 10 o 15 preguntas que se hacen muy rápidamente, y ahí el médico que lo atiende ya
adecuadamente entrenado, ya sabe cómo ir manejándolo, cuál sería el próximo paso. ¿Ustedes están preparados para hacer los tests que se dice que hay que hacer a los asintomáticos? No, eso todavía no es política del gobierno, ni nacional ni provincial, por la sencilla razón que no alcanzaría la cantidad de kits necesario para hacer el hisopado a todos los pacientes. Entonces, lo que se está haciendo por ahora es aquellos sospechosos o aquellos que han estado en contacto con los que efectivamente fueron positivos. Y se está preparando las cosas para hacer a todo el personal de salud, que somos los que estamos en contacto con los pacientes o con los potenciales pacientes. Entonces, pero aunque el gobierno nacional y el gobierno provincial quisieran y tuvieran los medios para testear a toda la población, no es posible, por la sencilla razón que no hay disponibles test a nivel mundial. No hay. Aunque tuviéramos todos los recursos necesarios desde el punto de vista dinerario para comprarlos, no existen. Han sido acaparados por otros países, en fin, y el gobierno nacional y provincial hacen enormes esfuerzos para ir consiguiendo, pero nunca lo suficiente como para poder testear a toda la población. Aparte que desde el punto de vista, digamos, práctico, es una cosa muy difícil de implementar, no imposible, pero sí muy difícil. No hay suficiente cantidad de kits. ¿Qué opinión te merece lo que había resuelto en su momento Rodríguez Larreta en Buenos Aires, de que los adultos mayores tenían que pedir autorización para salir a la calle? Mira, yo había dicho en otra entrevista, y eso me costó unas cuantas reprimendas de parte en las redes sociales, que yo desde el punto de vista médico y sanitario estoy de acuerdo, que no me iba a meter, no iba a exponer, dar opinión desde el punto de vista jurídico. Y después de esa entrevista escuché a varios constitucionalistas que expresaron por qué es inconstitucional, así que creo que ya la discusión pasó. De hecho, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejó diluir la medida y actualmente ya es una sugerencia y es un servicio que presta con ese, creo que es el número 147. No estaba de acuerdo con dos cosas de la medida. Uno, que se castigara o que se diera algún tipo de penalidad a aquel que no lo cumplía, y segundo, me parecía que el permiso que pretendían otorgar era solamente de 24 horas, era muy corto. Pero bueno, dado que esto no es posible y dado que ha generado tanto malestar y entre los interesados con los que, que no me parece mal, yo creo que era una medida muy debatible, pero debatir con argumentos, debatir con opinión fundada, no agresiones. Y bueno, creo que ahora, como dirían los abogados, se declaró abstracta. Me parece sí que sería muy interesante, muy importante que hacer hincapié en una fuerte campaña, en gran medida existe, pero no levantar el pie del acelerador en la campaña, tratando de concientizar a esta población de mayor riesgo de la necesidad de la cuarentena y de cuidarse más que la gente más joven. Y no es una cuestión discriminatoria. Los hechos nos lo están diciendo. Claro. El 80% de las muertes a nivel mundial es arriba de 70 años. Ahora, el promedio de los muertos, de los fallecidos en nuestro país es de 71 años. Para dar 73. Para dar 73 quiere decir que hay muchos también que están por debajo de ese número, o si no pudiera dar esa cifra. Yo dudo de una estimación que se hace de que de 10 afectados, 8 son de adultos mayores. Si eso fuera cierto, el promedio tendría que ser mucho mayor. Pero bien. Perdón. Sí. Esto que vos decís es cierto. Lo que yo no te puedo contestar
es si el número de muertos que ha habido en el país es lo suficientemente representativo como para poder sacar esas conclusiones estadísticas. Yo estoy hablando de lo que ha ocurrido en todos los otros países donde ha habido gran número de muertes: Italia, Francia, España, ahora Estados Unidos. El 80%, porque ahí sí tenés un número tal que estadísticamente es significativo como para sacar conclusiones. No sé, no soy epidemiólogo, si el número de muertes que hemos tenido, 152 creo que hasta ahora, es un número representativo, no creo que lo sea, como para sacar la conclusión que vos decís. Bien, muchas gracias, Germán, y nosotros estamos contestes en que hay que acentuar el aislamiento, es decir, tomar medidas para evitar los contagios. Ahora se han aliviado en 7 provincias, el gobierno nacional autorizó algunas actividades y que vamos a ver cómo se produce, cómo se comportan los índices. Lamentablemente Corrientes no está incluida en esas 7 provincias que pueden reactivarse, y la economía de la provincia y del país se está sintiendo muy afectada por este tema del coronavirus. Bien. Mirá, yo no sé por qué, no sé con qué criterio o sospecho con qué criterio, pero no sé a ciencia cierta, se levantó la cuarentena o se liberó bastante la cuarentena en esas 7 provincias y no en Corrientes. Sí te puedo decir lo siguiente, y esto es una opinión personal. Creo que Corrientes tiene 2 grandes amenazas. Al este, Brasil, donde las cosas, es de público conocimiento que no se está haciendo, por lo menos no igual a lo que se está haciendo en la Argentina. En primer lugar, por la oposición del mismo presidente del Brasil. Y al oeste tenemos al Chaco, donde ha habido un número muchísimo más alto que en Corrientes, y ni hablar de las muertes que ha habido en el Chaco. Sí. Muchas de las cuales han sido trabajadores de la salud. Sí, hay un intercambio de trabajadores entre Chaco y Corrientes que es muy intenso. Ahora, no se explica también el caso de Formosa, que tiene frontera con Paraguay, con Chaco y con Salta, y que en Formosa no se haya producido ningún caso de coronavirus. Pero será... No conozco, pero sí sé que han bloqueado su frontera a cal y canto, ¿no? Es posible. Es muy difícil entrar y salir. Bueno, muy difícil. Bien, Germán, esperemos que todo concluya bien y que pronto podamos circular libremente por las calles. Será hasta otro momento. Gracias, Toto, cuídate porque vos ya pasaste los 65 hace un par de años. No, tengo 87 y lo luzco, trato de lucirlo con que tengo un buen... Lo llevas muy bien, Toto, eso me consta. Y sí, tengo un buen médico que me aconseja eso. Bueno, un gusto, adiós. Bien, lo teníamos al doctor Germán Brailler Pocar, que es el director del geriátrico de Corrientes. Un corte. Hidrovía, vía libre para exportar. Bien, vamos a darle el cierre de este programa a Patricia Gelbar, licenciada en Psicología. ¿Qué tienes para agregar? Bueno, muchas gracias, doctor. Importante entonces concluir en esto. Sí es importante el aislamiento, sí los adultos mayores deben protegerse de este modo de un posible contagio, porque como escuchamos durante el programa y sobre todo el doctor Brailler Pocar son, y sabemos todos, el grupo de riesgo, de mayor riesgo. Pero lo que planteamos en este programa tiene que ver con otras cuestiones que hacen a las libertades personales. Entonces,
todo se puede hacer desde el lugar de la educación. Y en este momento, sobre todo, hay que invertir en eso. ¿Para qué? Para que la gente voluntariamente haga lo que tiene que hacer, que es permanecer en su casa. Ahora, estamos en contra de las cuestiones punitivas, mucho menos abrir causas penales por esta razón, y de la restricción de las libertades personales. Eso es anticonstitucional y son medidas autoritarias no deseadas y no las debemos permitir. Bien, de esta forma damos por terminado el programa del día de hoy.